Denise Harper tenía 39 años y se encontraba sola en su cocina en una tranquila mañana en la sabana, cuando su vida comenzó a desmoronarse silenciosamente. La casa olía a lirios blancos y café fuerte, ninguno de los cuales planeaba tocar. Todo había sido preparado para el día que había temido desde que el hospital llamó. El vestido negro estaba doblado cuidadosamente sobre la silla. Los zapatos de tacón bajo estaban junto a la puerta. El suave chal gris que Malcolm le había regalado en su último aniversario colgaba sobre la barandilla como un fantasma de algo que ya no existía. Malcolm Harper se suponía que estaba muerto. En menos de 2 horas, Denise debía estar junto a su ataúd y aceptar la simpatía de amigos, familiares y desconocidos que le dirían cuánto lamentaban su pérdida. Ella debía asentir educadamente y agradecer mientras trataba de no desmoronarse delante de todos. Sostenía su taza de café con ambas manos, aunque ya estaba frío. La casa se sentía extraña sin él, demasiado silenciosa, demasiado quieta, como un lugar que había perdido su latido. Entonces, el buzón crujió. El agudo sonido metálico cortó el silencio como una cuchilla. Denise parpadeó y se giró hacia la puerta principal. Era demasiado temprano para el correo. Aún así, caminó hacia allí. Abrió lentamente la puerta y miró abajo. Solo yugo blanco descansaba sobre la alfombra de bienvenida. Sin dirección de remite, sin sello, sin matasellos, solo su nombre escrito en letras negras irregulares. Denise Harper. Sus dedos temblaron al recogerlo. Algo en ello le produjo una sensación de inquietud que no pudo explicar. Lo abrió con cuidado. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado. El mensaje estaba escrito en letras mayúsculas grandes. No vayas a la casa de tu esposo. Despierta. Ve a la casa de tu hermana en su lugar. Allí verás todo. Denise lo leyó una vez, luego otra. Su corazón empezó a palpitar tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Al principio, pensó que debía ser una broma cruel, alguien aprovechándose de su dolor, alguien tratando de herirla cuando ya estaba rota. Pero el mensaje era demasiado específico. Nombraba a la única persona que no debía haber mencionado, Vanessa, su hermana. Denise se quedó en la entrada sosteniendo la nota como si le quemara la piel. 2 horas hasta la vigilia. 2 horas hasta que debía despedirse de Malcolm para siempre. Una voz tranquila dentro de ella susurró algo que no había escuchado en años. No ignores esto. Y, sin entender completamente por qué, Denise alcanzó su abrigo en lugar de su vestido negro. Antes de esa mañana, Denise Harper había creído que su vida era ordinaria en el mejor sentido posible. Había estado casada con Malcolm durante 12 años. Habían construido una existencia tranquila y estable en su casa en la sabana, sin gritos, sin dramas, sin puertas rotas, ni acusaciones locas, solo 2 personas que avanzaban juntas por la vida, o eso pensaba ella. Malcolm era encantador de una manera tranquila y segura. Trabajaba en consultoría inmobiliaria, lo que implicaba reuniones frecuentes y viajes de negocios. Denise siempre había estado orgullosa de lo motivado que era. Él proveía, planificaba, prometía que algún día viajarían más despacio y disfrutarían de la vida que habían construido. Vanessa, su hermana menor, siempre había vivido al borde de la estabilidad. Se había casado joven, divorciado rápidamente y había pasado de un alquiler temporal a otro. Denise ayudaba cuando podía, pagaba una factura aquí, enviaba dinero allá. Eso hacían las hermanas mayores. Protegían, apoyaban. Nunca imaginaron ser traicionadas. Mirando hacia atrás, Denise ahora podía ver las señales que había ignorado. Malcolm empezó a bloquear su teléfono. Vanessa comenzó a pedir dinero con más frecuencia. Las cenas familiares se volvieron más cortas, silenciosas y extrañamente tensas. Malcolm a veces salía para atender llamadas y volvía con esa sonrisa educada y distante que usaba cuando no quería hablar.
Vanessa evitaba mirar a Denise cada vez que Malcolm estaba en la habitación. Nada de eso parecía lo suficientemente importante como para acusar a alguien. No entonces. Y Denise creía en dar a las personas el beneficio de la duda. Creía en la lealtad, en la sangre, en el matrimonio. Había confiado en ambos con todo su corazón. Ahora, sola en su cocina, sosteniendo una nota misteriosa, Denise sintió cómo una verdad profunda y fría comenzaba a crecer en su pecho. La confianza no te protege de la traición, solo hace que la caída duela más. Ella dobló la nota y la metió en el bolsillo de su abrigo. El vestido negro permanecía intacto detrás de ella. En lugar de dirigirse a un adiós, Denise estaba a punto de caminar hacia una verdad que cambiaría todo. Denise se quedó en el centro de su sala, mirando el reloj en la pared. Cada segundo parecía más fuerte que el anterior. 2 horas hasta la vigilia de Malcolm. 2 horas hasta que el mundo esperaba que ella se convirtiera en viuda frente a todos los que conocía. Su teléfono ya estaba lleno de mensajes. ¿Estás bien? Ya vamos en camino. Avísanos si necesitas algo. Denise no respondió. Volvió a sacar la nota de su bolsillo y la leyó otra vez. No vayas a la vigilia de tu esposo. Ve a la casa de tu hermana en su lugar. Si era una broma, era cruel. Si era una mentira, era peligrosa. Pero si era verdad, entonces entrar a ese funeral significaba adentrarse en la mayor mentira de su vida. Vanessa vivía a solo unas calles, en una pequeña casa de alquiler cerca del río. Denise le había dado una copia de la llave cuando se mudó, por si acaso. Vanessa había hecho lo mismo. Denise nunca había usado esa llave. Ahora se sentía pesada en su bolso, como si hubiera estado esperando este momento. Su mente le decía que hiciera lo que se esperaba, ir al funeral, llorar, ser fuerte, seguir las reglas del duelo. Pero algo más profundo, más silencioso y mucho más poderoso le decía que se alejara del ataúd y caminara hacia lo desconocido. Denise respiró lentamente, cogió su bolso, dejó el vestido negro en la silla y salió por la puerta principal, no hacia el cementerio, sino hacia la casa de su hermana. Denise caminó por las calles húmedas de la sabana con una extraña sensación de calma rodeando su miedo. El cielo era pálido y bajo. El aire olía a lluvia y hojas caídas. Cada paso la alejaba más del funeral y la acercaba a algo que no estaba preparada para enfrentar. La casa de Vanessa parecía normal desde afuera, cortinas medio corridas, una pequeña luz en el porche aún brillando. Nada en ella sugería que algo estuviera mal en su interior. Entonces Denise llegó a la puerta principal. El aroma a café recién hecho flotaba a través de la madera delgada y debajo de eso, otra cosa, un aroma a colonia familiar. Su estómago se apretó. Conocía ese olor. Le pertenecía a Malcolm. Se aferraba a sus chaquetas y a las almohadas de su cama. No pertenecía allí. Su mano tembló mientras metía la mano en su bolso y sacaba la llave de repuesto. La deslizó en la cerradura. La puerta se abrió sin resistencia. Dentro no había silencio matutino. Había movimiento, voces suaves, el zumbido de una radio, el tintinear de una cuchara contra una taza, una mañana normal. Denise entró en silencio y cerró la puerta tras de sí. Los zapatos estaban alineados cuidadosamente junto a la pared. Un par no era de Vanessa. Eran de Malcolm. Siguió el sonido de las voces por el pasillo. Cada paso parecía irreal, como si se moviera a través de un sueño que se negaba a terminar. Entonces lo escuchó hablar. ¿Le pusiste azúcar? ¿Sabes, me gusta dulce? Su respiración se atrapó. No había duda. Esa era la voz de Malcolm, cálida, relajada, viva. Vanessa se rió suavemente. Claro que sí. Quédate quieta un segundo. Denise se detuvo justo antes de la entrada de la cocina. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El mundo se sentía inestable. Dio un paso más, y allí estaban. Vanessa de pie junto a la encimera con un batín flojo, su cabello todavía húmedo de una ducha.
Malcolm, sentado en la pequeña mesa de la cocina con ropa informal, su expresión tranquila y familiar, como si perteneciera allí. Parecían cómodos, íntimos, reales. Malcolm no estaba en una cama de hospital. Malcolm no estaba en un ataúd. Malcolm estaba tomando café en la cocina de su hermana. Denise no lloró, no gritó. Su cuerpo simplemente se quedó inmóvil. Vanessa extendió la mano y rozó el hombro de Malcolm. Él se giró y besó sus dedos. No fue apresurado, no fue secreto. Era un gesto compartido por personas que ya no tenían nada que esconder. La verdad se asentó en los huesos de Denise. Esto no era un error, esto era una vida que habían construido sin ella. Denise dio un paso lento hacia atrás. Su pie chocó suavemente contra el marco de la puerta. Vanessa se volvió. Sus ojos se encontraron por un momento, sin que nadie se moviera. Luego Denise se dio la vuelta y salió de la casa, llevando un silencio que gritaba más fuerte que cualquier pelea. Afuera, el aire se sentía más frío que unos momentos antes. Denise salió al porche y siguió caminando sin mirar atrás. Sus pies se movían por sí solos, como si su mente aún no se hubiera puesto al día con lo que sus ojos habían visto. Pasaban autos por la calle. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo continuaba en su ritmo ordinario mientras el de ella acababa de romperse. Al otro lado de la ciudad comenzaba el funeral de Malcolm. La gente se reunía en filas silenciosas, su madre sentada en la primera fila, sosteniendo un pañuelo con manos temblorosas, su hermano de pie a su lado, mirando al suelo, amigos susurrando recuerdos de un hombre que creían había desaparecido para siempre. Un ataúd descansaba al frente de la sala, flores lo cubrían en blanco y azul pálido. Una placa decía Malcolm Harper. Un hombre se acercó para hablar sobre la amabilidad de Malcolm, su trabajo, su vida. Habló sobre la pérdida y cómo la muerte llega sin aviso. Cada palabra era una mentira. Denise se apoyó en un árbol varias calles lejos de la casa de su hermana y cerró los ojos. La imagen de Malcolm sentado en la cocina de Vanessa quedó quemada en sus párpados, vivo, sonriendo, compartiendo una mañana que debió haber sido de Denise. El sonido de una campana de iglesia sonó débilmente a lo lejos, marcando el comienzo del servicio. En ese momento exacto, un ataúd estaba siendo bajado a la tierra y Malcolm Harper no estaba dentro de él. Denise no lloró. Sus lágrimas se habían congelado en algún lugar profundo de su pecho. No solo había perdido a un esposo, había perdido la historia que creía que era su vida. Denise no volvió a casa después de salir de la casa de Vanessa. Sus manos todavía temblaban demasiado para confiar en sí misma al volante. En cambio, condujo directo a la funeraria St. Jude, el mismo lugar donde habían organizado el funeral de Malcolm. El edificio parecía tranquilo y respetuoso por fuera. La gente en el vestíbulo. Una mujer en la recepción le ofreció una sonrisa suave, llena de simpatía practicada. «Soy la esposa de Malcolm Harper», dijo en voz baja Denise. «Necesito revisar algunos documentos. Estoy manejando asuntos legales». La mujer dudó solo un segundo antes de sacar una carpeta y colocarla sobre el mostrador. Denise hojeó lentamente los papeles: certificado de defunción, formularios de transferencia, detalles del servicio. Luego lo vio: autorización para cremación. Su nombre estaba impreso debajo: Denise Harper. Debajo había una firma que casi parecía la suya, pero no era. La curva de las letras era incorrecta, la presión era diferente. Alguien había intentado copiar su firma. «¿Mi esposo fue cremado?», preguntó Denise. «Sí», respondió la mujer. «Fue ayer por la mañana». Denise sintió que la habitación se inclinaba. «Nunca firmé esto», dijo ella. La mujer parpadeó. «Está en el expediente. Nos dijeron que era su petición». Denise miró el papel. Alguien había falsificado su firma. Alguien había autorizado la destrucción de un cuerpo. Y ese cuerpo no era Malcolm. «¿Puedo obtener copias de estos documentos?», preguntó Denise con una voz firme, sorprendiéndola incluso a ella. «Claro», dijo la mujer. «¿Hay algún problema?». «No», respondió Denise.
Solo necesito asegurarme de que todo esté correcto. Salió del edificio con las copias dobladas dentro de su bolso y una terrible comprensión instalándose en su pecho. Malcolm no simplemente desapareció, se había reemplazado a sí mismo. Un hombre había sido quemado para que Malcolm Harper pudiera marcharse libre. Denise volvió a su casa justo antes del atardecer. El cielo estaba pesado de nubes, y las habitaciones se sentían huecas sin el hombre que una vez creyó que compartía su vida. Ella se movió por el espacio en silencio, como si temiera despertar a los fantasmas. Había un lugar al que nunca le habían permitido tocar, la oficina de Malcolm en casa. Él siempre había insistido en reservar esa habitación para él mismo. Cada vez que Denise intentaba limpiarla, se tensaba y le recordaba que su trabajo era privado. En ese momento pensó que solo se trataba de control o orgullo. Ahora parecía una advertencia que había ignorado. Abrió la puerta y encendió la lámpara del escritorio. Todo estaba perfectamente ordenado, los cuadernos alineados, los bolígrafos en filas rectas, la laptop cerrada, como si esperara un regreso que nunca llegaría. Denise buscó en los cajones, contratos, recibos, bocetos de proyectos, nada fuera de lo común hasta que llegó al cajón más bajo. En la parte trasera había una pequeña caja de madera tallada con símbolos antiguos. No estaba cerrada con llave. En su interior yacía un cuaderno negro grueso, sin título, sin nombre, solo páginas llenas de una letra ordenada y cuidadosa. Denise se sentó en el suelo y empezó a leer. Al principio las notas estaban dispersas, fechas, nombres, lugares, cantidades de dinero. Luego el tono cambió. Fase 1, crear distancia emocional, limitar el afecto, fomentar la independencia. Fase 2, normalizar las ausencias. Viajes, reuniones tardías. Silencio en el teléfono. Fase 3, establecer coartadas, usar a V como contacto. La familia no cuestionará. La garganta de Denise se apretó. Va, era Vanessa. Pasó la página. Había listas de hospitales, médicos, funerarias, números escritos junto a ellos. Una línea hizo que sus manos temblaran. Confirmado en San Judas. Pago aceptado. Sin involucrar a la esposa, otra página describía cómo asegurar un certificado de defunción válido y cómo transferir bienes sin levantar sospechas. Esto no era pánico. Era planificación. Malcolm no había actuado por desesperación, había diseñado su desaparición como un acuerdo de negocios. Denise cerró lentamente el cuaderno. El hombre que amaba había convertido su vida en una estrategia, y Vanessa había sido parte de ella desde el principio. Introdujo el libro en su bolso. Sabiendo que ya no era solo una prueba, era un mapa de todo lo que le habían robado. La lluvia había comenzado cuando Denise llegó al barrio de Vanessa. Era una llovizna constante y silenciosa que difuminaba los contornos de las casas y hacía que todo pareciera distante e irreal. No volvió a la puerta de su hermana. No quería otra mirada a la cara de Malcolm. Quería testigos. En la tienda de comestibles de la esquina, una mujer de mediana edad arreglaba productos. Denise le preguntó si conocía a Vanessa. «Por supuesto que sí», dijo la mujer. «Vive justo al otro lado de la calle. Viene aquí casi todas las mañanas». «¿Ha tenido visitantes?» La mujer se inclinó más cerca. Ese hombre alto con la chaqueta oscura estuvo allí todo el tiempo, mañanas tempranas, noches tardías. Se le notaba que no solo pasaba por aquí. «¿Pues cuánto tiempo?», preguntó Denise. «Meses, quizás más». La mujer le dio las gracias y caminó unas casas más abajo. Un vecino de edad avanzada abrió la puerta. «¿Quieres decir el hombre con el coche gris?», dijo antes de que Denise terminara. «Estuvo aquí casi todas las noches. A veces se quedaba días». «¿Estaba solo?», preguntó Denise. La mujer negó con la cabeza. Siempre con Vanessa. Parecían una pareja. Denise sintió que un peso se le instalaba en el pecho. No eran rumores, eran observaciones. Personas reales habían visto la vida que Malcolm llevaba con su hermana mientras ella creía que estaba casada.
Esto no era un amor escondido en sombras, era una segunda casa, un segundo matrimonio, y Denise había estado al margen sin saberlo. Esa noche, Denise se sentó sola en una pequeña cafetería cerca del río. El lugar estaba casi vacío y olía a café quemado y abrigos mojados. Había extendido sus notas sobre la mesa, intentando entender lo que había descubierto. Alguien sacó una silla frente a ella sin preguntar. «¿Eres Denise Harper?», dijo. Ella levantó la vista y vio a un hombre de unos 40 años, con ojos cansados y postura rígida. «¿Quién eres?», preguntó. «Caleb Brooks. Mi hermano estuvo casado con Vanessa antes de que ella se casara con tu esposo». Denise se quedó congelada. Caleb colocó una carpeta delgada sobre la mesa. Dentro había copias de certificados de defunción y documentos de funeral. «Mi hermano fue declarado muerto hace 2 años. Insuficiencia cardíaca», dijeron. «Mismo médico, misma funeraria». El corazón de Denise empezó a acelerarse. «Nunca lo creí», continuó Caleb. «Estaba saludable, sin antecedentes de problemas cardíacos. Luego desaparece y un cuerpo se quema antes de que alguien en nuestra familia pueda siquiera verlo». Caleb se inclinó hacia adelante. «Cuando vi la cara de tu esposo en las noticias, lo reconocí. Era el hombre que gestionaba los papeles de mi hermano. Se hacía llamar consultor financiero. Luego, tu esposo murió», susurró Denise. «Sí», dijo Caleb. «Y ahora sé que no. 2 familias, 2 muertes, mismo patrón. Esto no fue coincidencia. Era un sistema. Y Malcolm Harper estaba en el centro de él». Caleb no dejó a Denise solo con sospechas. Le dio un nombre: Rachel Hayes, una detective privada que había estado investigando la muerte de su hermano durante casi 1 año. Se encontraron en una oficina tranquila sobre una librería cerrada. Las ventanas estaban cubiertas y la habitación olía débilmente a papel viejo y polvo. Rachel era calmada, en una forma que venía de la larga exposición a las mentiras. «Tu esposo no es único», dijo mientras extendía fotografías y registros bancarios sobre la mesa. «Ha usado varias identidades, diferentes nombres, diferentes historias de fondo, cada una diseñada para atraer a una mujer que confía fácilmente». Denise estudió los papeles. En una foto, Malcolm tenía un peinado distinto y un nombre diferente en una placa. «Finge relaciones», continuó Rachel. «Crea vínculos emocionales. Luego desaparece, pero antes mueve dinero a través de cuentas que no se pueden rastrear. Nunca se va con las manos vacías». «¿Y las muertes?», preguntó Denise. Rachel asintió. «Falsificadas cada vez. Usa profesionales corruptos para crear certificados y remover cuerpos». Denise se sintió enferma. «Mi hermana le ayudó», dijo ella. «Sí», respondió Rachel. «La pagaron por ello». En ese momento, Denise entendió algo con una claridad dolorosa. Malcolm no la había abandonado por amor. La había reemplazado por ganancia. Rachel y Caleb se movieron rápidamente. Con los documentos que Denise había tomado del velatorio y los registros del caso del hermano de Caleb, presentaron una solicitud ante el tribunal. No acusaron a nadie, simplemente hicieron una pregunta que no podía ser ignorada. ¿Quién estaba realmente en la tumba? Un juez aprobó la orden en pocos días. El cementerio permanecía en silencio cuando llegaron. La tierra aún estaba oscura por la lluvia reciente. Denise se quedó junto a Caleb y Rachel mientras los trabajadores bajaban sus palas al suelo. El ataúd salió lentamente, cubierto de barro y hojas mojadas. El juez asintió brevemente y se abrió. Dentro había un cuerpo, pero no era el del hermano de Caleb. La forense apenas necesitó unos minutos. «Los registros dentales no coinciden», dijo. «Esta persona no es el hombre que aparece en la lápida». Caleb cerró los ojos. Denise sintió que la verdad se asentaba como un peso sobre sus pulmones. Alguien había sido enterrado con un nombre robado. Un desconocido había sido borrado para que Malcolm Harper pudiera escapar de su vida. El juez ordenó una investigación inmediata. Las autoridades comenzaron a sellar archivos y a interrogar al personal del velatorio.
En pocas horas, la historia ya se difundía. Un cuerpo equivocado, una muerte falsa, una operación criminal escondida tras el duelo. Malcolm Harper ya no era solo un esposo infiel, era un hombre que había robado una vida. La noticia se difundió más rápido de lo que Malcolm esperaba. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Reporteros se congregaban frente al velatorio. Las redes sociales se llenaban de preguntas y enojo. Un hombre había sido enterrado con un nombre equivocado y nadie podía explicar cómo ocurrió. Malcolm y Vanessa desaparecieron ese mismo día. Sus cuentas bancarias fueron vaciadas en retiradas pequeñas y cuidadosas. Un coche a nombre de Vanessa fue vendido por efectivo. Sus teléfonos se quedaron sin servicio. Rachel rastreó sus movimientos a través de cámaras de seguridad y registros de transporte. No estaban en pánico, estaban siguiendo un plan. Boletos de autobús comprados con nombres falsos, una ruta hacia el norte. Pensaron que podían desaparecer otra vez, pero esta vez, demasiadas personas estaban vigilando. 3 días después, un empleado en una estación reconoció el rostro de Malcolm en las noticias. Intentó salir cuando la policía se acercó. No llegó muy lejos. Vanessa fue arrestada horas después en un motel junto a la carretera. Afirmó que había sido manipulada, que solo firmó papeles, que nunca quiso hacer daño a nadie. Nadie le creyó. La historia ya había crecido más allá de excusas. Las mentiras no tenían más lugares donde esconderse. La sala de audiencias era más fría de lo que Denise esperaba. El aire se sentía pesado, como si llevase cada secreto enterrado y arrastrado de vuelta a la luz. Malcolm entró esposado. Parecía más pequeño que cuando ella lo recordaba, más viejo. La confianza que una vez llenó la habitación a su alrededor se había agotado, dejando solo a un hombre cansado sin más lugar al que huir. Denise se sentó en la primera fila. Cuando Malcolm la miró a los ojos, dudó. Por un breve momento. Pareció que intentaría hablar. Denise no se movió. No le cruzó ninguna emoción en el rostro. No le cayó ninguna lágrima. No le dio el alivio de saber que aún importaba. Ya no era su esposo. Era un acusado. El juez llamó al caso. Se leyeron los cargos. Fraude, robo de identidad, conspiración, manipulación de restos humanos. Cada palabra despojó otra capa del hombre que ella creía haber amado. Denise escuchó en silencio. La verdad no necesitaba su voz. Se sostenía por sí misma. Los días siguientes fueron extraños y silenciosos. Sin las mentiras de Malcolm llenando el espacio, Denise empezó a escuchar sus propios pensamientos otra vez. No eran suaves, pero eran honestos. Se mudó del house que compartían. Demasiados recuerdos vivían en esas paredes. Encontró un pequeño apartamento cerca del agua, donde las mañanas se sentían abiertas y limpias. Rachel la presentó a otras víctimas, mujeres que habían amado a un hombre que nunca existió. Personas que habían perdido dinero, confianza, años de sus vidas. Denise no se escondió de ellas. Contó su historia, no como una tragedia, sino como una advertencia. El silencio protege a personas como Malcolm. Hablarlas rompe. Pronto, Denise empezó a ayudar a Rachel a recopilar declaraciones y a conectar a las víctimas. Cada voz añadía un peso más al caso. Cada detalle cerraba otra puerta por la que Malcolm alguna vez se había escurrido. Ya no era la mujer que había estado en su cocina sosteniendo flores funerarias. Ahora era alguien que sabía lo peligroso que podían ser las mentiras, y ya no tenía miedo de la verdad. Denise volvió una última vez al cementerio donde alguna vez estuvo tallado el nombre de Malcolm en una lápida provisional. La placa ya no estaba. La tierra había sido nivelada. La mentira había sido borrada. Se quedó allí un largo momento, dejando que el silencio la envolviera. Intentaron enterrarla con su engaño. La llamaron viuda mientras su esposo vivía otra vida. Esperaban que llorara en silencio y nunca preguntara. Pero la verdad no permanece bajo tierra para siempre. Empuja hacia arriba, rompe la superficie, exige ser vista.
Denise aprendió algo ese día en la cocina de su hermana y en cada paso que siguió. El amor no te hace débil, la confianza no te hace ingenuo, pero el silencio da poder a quienes mienten. Si alguien que escucha esta historia siente algo familiar en su pecho, una duda, un miedo, una voz tranquila que le dice que algo está mal, no lo ignore. Pregunte, busque pruebas, proteja su futuro. Si esta historia le conmovió, deje un comentario y comparta lo que sintió. Díganos en qué ciudad está escuchando. Su voz importa más de lo que imagina. Like el video si cree que la verdad merece una plataforma. Compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo y suscríbase para no perderse la próxima historia donde otro silencio será finalmente roto.